Bienvenidos a este video. Mi nombre es Pamela Contreras Vázquez, estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Primer semestre. Materia: Lenguaje, Cultura y Poder. Actividad: ¿qué se entiende por censura? La censura forma parte de la vida social y sobre todo se enfoca en el estudio del derecho, la estética, la filosofía y la política. Su principal función es el de examinar y supervisar los diferentes medios de comunicación que se muestran a lo largo de la sociedad. Hola, yo soy Estefanía y yo les voy a explicar lo que es para mí la censura. La censura es un poder que ejerce el Estado en su población, ya que en ciertas situaciones que están pasando en el país no las quieren dar a conocer. Podríamos poner un ejemplo de la pandemia, de la enfermedad en los hospitales, que aún hay insumos para satisfacer las necesidades de los pacientes y en realidad no hay. Entonces, de esa manera al pueblo nos ciegan, nos entretienen con otras cosas, entonces pues no sabemos en realidad qué está pasando en los hospitales. Mi nombre es Brisa y lo que entiendo yo por censura es, por ejemplo, un ejemplo es que nosotros como jóvenes utilizamos demasiado lo que es la tecnología, los celulares, las redes sociales. Llegamos a compartir algo y entonces esto no lo censura. Entonces a veces las redes sociales que manejan algunas condiciones y algunos derechos, porque lo que pueden compartir puede ser ofensivo para el receptor, que es aquel que recibe el mensaje. Entonces es lo que podría ser es censura, que es cuando privatizan lo que estamos compartiendo, porque puede o suele ser algo ofensivo para aquel que recibe el mensaje. Hola, soy Ciro Chávez y para mí el concepto de censura se podría simplificar como eliminar o silenciar contenido, ya sea visual, audiovisual o auditivo, que se pueda considerar como inapropiado o que no vaya de acuerdo o no respete las normas morales establecidas por la sociedad. En mi opinión, en la mayoría de los casos, la censura es muy necesaria y en ocasiones no la considero como algo que sea correcto en algunos temas. Un ejemplo podría ser la censura respecto a temas políticos, pero respecto a otro tipo de contenidos, como censurar contenido inapropiado para ciertas edades o censurar temas inapropiados para ciertos grupos de personas, para mí es correcto. Hola, mi nombre es Fernanda Tavira y bueno, lo que yo podría llegar a considerar o lo que creo que es censura podría ser alguna forma de silenciar, de omitir o de callar información que pueda llegar a ser considerada dañina o ofensiva de algún modo para el público que lo pueda llegar a consumir. Esto podría darse a través de los medios de comunicación como la televisión, el periódico, las redes sociales y puede llegar a ser de origen político, cultural o religioso. En esos ámbitos serían en los que pues considero yo que podrían estar afectando o siendo censurada algún tipo de... Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando. Y bueno, respecto a la censura, desde una perspectiva propia, claro, considero que consta de una actividad pre a la publicación. O sea, una revisión, una supervisión al contenido próximo a externar, para ver si cumple con parámetros arraigados a ideologías de distinta índole, o campos o agentes sociales. La política, la religión, la familia, la educación, la cultura, arte. Y bueno, pues ¿con qué finalidad? Pues para ver si es precisa la supresión o la restricción de elementos que se puedan considerar cuestionables, obscenos, ofensivos, irrespetuosos. Un ejemplo que se me viene a la mente de primera instancia son las redes sociales. Plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, mismas que no te permiten dirigirte a personas o a grupos de personas mediante comentarios que porten un lenguaje inadecuado, groserías, ¿no? O lenguaje que haga referencia a tratos como
clasismo, racismo o misoginia. Dicho esto, consideraría entonces que personas detrás de estas plataformas virtuales buscan que la convivencia de las personas sea meramente regida por leyes de ética y moral. La censura no tiene límites claros establecidos, pero casi siempre es por motivos políticos o por razones morales, de acuerdo a la sociedad y su contexto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olga Vázquez. Y bueno, con respecto a mi opinión de lo que yo entiendo como censura, pues es algo cuyo contenido es o puede resultar ofensivo para cierto tipo de personas. Obviamente esto tiene un margen establecido, pues ahora culturalmente por las redes, es lo que yo he visto, que las redes, antes de que tú puedas abrir algo que están publicando, te dice que es censurado para que tú bajo tu responsabilidad lo veas o no lo veas y con otros criterios, porque también como que depende mucho del país o inclusive del tipo de persona, de la época en la que se está publicando esto. Entonces actualmente yo lo he visto como que se refiere a temas culturales, ¿no? De religión, bueno, hasta también los eventos de la naturaleza. O sea, no necesariamente la censura tiene algo que ver con que si es verdad o no, simplemente que se sale de los límites o de los parámetros que alguien estableció, que para alguien son mínimos y tal vez para otra persona no tenga ningún por qué estar censurado ese contenido. Entonces, bueno, pues esa sería mi aportación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué es la censura para mí? La censura es un tipo de bloqueo de información que no es apta para todo público, como por ejemplo para los niños. Otro tipo de censura es la autoritaria, la cual un grupo de personas trata de callar o bloquear esta información o tu forma de pensar o de opinión, la cual es un derecho de libre expresión que tenemos todos. Y como menciona Coesi, el censor actúa en interés de la comunidad. En la práctica, es frecuente que exprese la indignación de la comunidad o que imagine dicha indignación y la exprese. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo, soy pintor, artista plástico. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante que vendría a ser la censura, que es lo opuesto a la libertad. La censura pues prácticamente la inventaron las personas que tienen límites, ¿no? Precisamente como no quieren que uno trascienda o evolucione hacia otros lados, bueno, pues inventaron esta parte como de la censura para justificar también parte de la ineptitud o del no avance. Entonces, bueno, la censura siempre ha estado y estará desafortunadamente como parte del ser humano, ¿no? Dicen que el ser humano es el ser más contradictorio. Para ser humano hay que ser contradictorio y también hay que ser desafiante, digamos, ¿no? Son características del ser humano. Desafortunadamente a veces gana más lo malo. La censura por ley de opuestos, al ser lo contrario de la libertad, pues trata de sofocar, ¿no? Gracias. Ahora mencionaremos las 6 funciones que debe aplicar el censor a materiales visuales, audiovisuales u auditivos. 1. No deben ser indecentes, obscenos u ofensivos para la moral pública. 2. No deben ser blasfemos o ofensivos para algún grupo religioso. 3. No deben hacer objeto de ridículo para ningún individuo o sector dentro de una sociedad. 4. No deben afectar las relaciones entre estos sectores. 5. No debe perjudicar la seguridad, el bienestar, la paz y el orden dentro de una sociedad. Y 6. No debe
repercutir en una parte judicial de forma negativa, si de los cuales se pueden mencionar materiales ofensivos. Estas son las 6 funciones que tiene el censor para hacer una revisión dentro de los materiales de comunicación. Mi nombre es Víctor González y para mí la censura es la búsqueda y la acción de privar a alguien de su derecho a la libre expresión mediante silenciar, ocultar, interrumpir o buscar modificar la opinión y la voz de alguien respecto a un tema de interés público o general, como lo hemos visto a lo largo de la historia en nuestro país, con la violencia que ya no se publica, que no se comenta de manera oficial, dado que no es bueno para los intereses políticos y económicos de varias personas que están en altas esferas de nuestro gobierno, así como también han buscado callar las voces que se levantan a denunciar las fallas y carencias de nuestros gobiernos presentes y anteriores. También es para mí el silencio de todas esas voces que sin un interés han buscado decir la verdad y manifestar lo que es correcto y lo que es necesario para nuestro país. Considero que todas las personas tenemos derecho a expresar o manifestar nuestras preferencias, nuestros ideales, nuestros gustos, nuestras creencias. Creo que censura es el acto de querer acallarnos, de querer silenciar o suprimir esas ideas. También considero que la censura la ejercen las personas que tienen el poder, bajo la premisa de perderlo, no perder el control, no perder el poder. Llámese presidentes, llámese directores de instituciones, maestros, padres de familia. Normalmente la censura se relaciona con la ideología, la religión, la política. Y hemos escuchado mucho sobre la censura últimamente, sobre el presidente de Estados Unidos, pero también hemos escuchado sobre la censura religiosa allá en Francia, donde bombardearon una editorial, y menos escuchar sobre la censura dentro de nuestros hogares, donde no se les permite a los niños, a los cónyuges hablar sobre ciertos temas. Es triste, pero la censura existe. La censura tiene 2 partes, la positiva y la negativa. Por el lado positivo, trata de proteger tanto al individuo como a la comunidad completa, y también de prevenir. Por el lado negativo, se podría ver como una restricción en parte a nuestra libertad. Pero por el lado positivo, se podría dar el ejemplo de los niños. En programas de niños se evita pasar contenido que podría afectar tanto su moral como su desarrollo. Y por el lado negativo, también se puede ver una claridad, ya que también es una parte que nos hace autocensurarnos, como podría ser cosas personales que solo queremos que lo sepan nuestros familiares o personas muy cercanas y no que lo sepa el mundo completo. Las personas intelectuales fungen como mediadores entre estos dos, entre el que puede ser el ofensor, que muchas veces es inconscientemente, como por ejemplo, si se hace una publicación en contra de algún grupo étnico, tal vez para él no es un motivo de desigualdad o que cause indignidad en la otra persona, pero en cambio, en este grupo étnico o individuo, sí causa esa indignidad. Es aquí cuando las personas intelectuales fungen como mediadores. Es decir, él se puede poner en ambos lugares, tanto del que está haciendo la ofensa como el que está ofendido. Tomando en cuenta la posición personal de esta persona que está haciendo el comentario negativo y la persona que se ha sentido ofendida, igual que sus principios, valores, creencias,
cultura y contexto en general, pero sobre todo para preservar la paz entre estos. Como reflexión personal les puedo compartir que fue muy enriquecedor el leer los textos y ensayos de Coetzee, los cuales nos muestra qué es en realidad censura, y también por los diferentes testimonios que pude recopilar de familiares, amigos y profesores que me sorprendieron la forma en que piensan de acuerdo a este tema y cuál es su posición ante los diferentes métodos de censura que se expresan en nuestro país y en los diferentes medios de comunicación. Así que esto es todo por mi parte. Hasta aquí llegamos al final del tema. Muchas gracias por acompañarnos.